porque Él es tan bueno que de antes de la creación ya te había elegido y estabas en su mente. Y hoy vamos a leer una de las enseñanzas, ¿no? De los momentos que pasó Jesús con los discípulos, que quizás muchos ya lo habían escuchado. Cuando Él estaba en la barca con los discípulos y se levantó una gran tormenta. Y bueno, en el tiempo de que Él estaba sirviendo, que el servicio, que en el momento que Dios lo levantó a Jesucristo fue a los 30 años. Él tuvo que pasar un proceso, ¿no? Como hijo de Dios, aún así tuvo que pasar un proceso como lo pasamos nosotros, hasta que el Señor nos lleva, ¿no?, a prepararnos para que un día Él en su poder nos use para sanar, para liberar, para ministrar a aquellos que están en necesidad. Y Él tuvo que pasar ese proceso. ¿Pero cómo? Siendo el Hijo de Dios tuvo que pasar ese proceso, sí, hasta que fue llevado, ¿no es cierto?, al desierto por el Espíritu y volvió en el poder del Espíritu. Y ahí comenzó su ministerio, comenzó a sanar, comenzó a liberar, comenzó a traer liberación a los endemoniados, a hacer milagros, a hacer maravillas. Pero Él tenía también su parte de ser humano. Si vamos a buscar ahora en Mateo capítulo 8, versículo 23, donde Jesús calma la tempestad, y yo acá me anoté algunas cosas que el Señor me hablaba a mi corazón y que le puede hacer de bendición a ustedes. Pero antes, vamos a ver en el capítulo 8 que Jesús sanó a un leproso. Él ya venía trabajando, ya venía cumpliendo la misión. Amén. Después Jesús sanó al siervo de un centurión. También Jesús sanó a la suegra de Pedro. ¡Qué maravilloso! Sanó a la suegra de Pedro. Y dice acá en la palabra, ¿no?, que vino Jesús, en el capítulo 8, versículo 14, dice, Jesús vino, dice, a la casa de Pedro y vio a la suegra de este que estaba postrada en la cama, ¿no?, con fiebre. Dice, y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y ¿qué hizo? Le servía, le agradecía, le honraba, le daba agradecimiento por lo que Él había hecho, una simple fiebre. Y en su corazón estaba el agradecimiento. Dice, y tocó su mano, bueno, y la fiebre salió. Y cuando llegó la noche, trajeron también a muchos endemoniados, ¿no? Y con la palabra Él echaba fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Cómo se difundió la fama de Jesús? Que venían a Él los endemoniados, los enfermos. Sabían que si llegaban a ese lugar el Señor iba a hacer el milagro. Amén. Nosotros sabemos que si nos acercamos a Él vamos a recibir el milagro. Tenemos que declarar. Cuando declaramos con nuestra boca debemos creer en nuestro corazón, porque no sirve de nada declarar y no creer. Entonces esta gente corría a donde estaba nuestro Señor Jesucristo. Pero en un momento el Señor Jesús dijo que Él tenía que irse de ese lugar. Quería ir a la ciudad de los Gadarenos, donde Él ahí también tenía que seguir trabajando, haciendo, Señor, lo que Dios le había mandado hacer, que es ministrar liberación, ministrar salvación. Porque Él sabía lo que Él tenía que hacer. Estaba encargado de venir acá a la tierra, estar preparado por un tiempo y después levantarse para servir al Señor. Como nosotros venimos a la iglesia, pasamos un proceso de enseñanza, ¿no es cierto?, de aprendizaje, de desierto, donde Dios nos va preparando en el Espíritu y nos levanta en un tiempo con poder en el Espíritu. ¿Para qué? ¿Para que sigamos sentados? No, para que hagamos su voluntad. Amén. Y en un momento el Señor le dijo a los discípulos que quería pasar al otro lado. Y ellos lo seguían, porque Él tenía evidencia de que era un Dios de milagro, que era un Dios que podía hacer que ellos, estando con Él, iban a recibir todo lo que ellos necesitaban. Que no hay nada cual Dios no le podía dar. Se sentían seguros, habían aprendido, habían visto las maravillas de Dios. ¿Cuántas veces nosotros vemos las maravillas de Dios? Comprobamos su amor, su misericordia. Y en el tiempo, que ahora vamos a leer, que viene la tormenta, que viene la tempestad,
cómo es nuestra actitud delante de Él. Y vamos a leer, ahora sí. Jesús calma la tempestad. Y dice que ellos pasaron al otro lado. Y entrando en la barca, ¿no?, que lo iba a transportar al otro lado, sus discípulos le siguieron. Bien, contentos. Porque estaban con el Maestro, estaban con el Dios Todopoderoso. ¿Qué peligro podían correr? ¿Qué necesidad podían ellos tener? Y a veces nosotros pensamos, voy a la iglesia, oro, así que nada me va a pasar, nada me va a acontecer. Sé que va a estar todo bien, siempre va a estar todo bien. Pero Dios en un momento nos va a probar, como los probó a ellos en la tempestad. Y dice así, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Imagínense, ellos estaban ahí en la barca, ¿no es cierto? Por ahí estaban testificando, qué bueno que Jesús, no a la suegra de Pedro, qué bueno. Dios mostró su misericordia, cómo el Señor ministraba a los endemoniados, cómo el Señor levantaba a los paralíticos. Y ellos estaban ahí, ¿no es cierto?, entretenidos, conversando, y se levantó esta tormenta. Y empezó a azotar la barca. Y hoy la palabra es, en tu barca, ¿quién está contigo? ¿Quién crees tú que está cuando viene la tormenta, cuando viene la tempestad? Y la palabra hoy dice, la barca no se me va a hundir, porque ¿quién está conmigo? El Señor. Y en un momento ellos dicen que dijeron, se desata esta tormenta. Y la tormenta no era una tormenta normal. Sabíamos que detrás de esta tormenta, ¿quién podía estar? Satanás. Porque Satanás siempre va a levantar tormenta para que tú no llegues al otro lado, para que tú no alcances lo que tienes que alcanzar, para que no tomes lo que Dios te prometió. Él siempre va a levantar tormenta, vientos que te azoten, que azoten tu barca. ¿Para qué? Para que no llegues a hacer lo que Dios te llamó a hacer. Amén. Y es aquí que se levantó. Podrán levantarse esos vientos solares, vientos de los cuatro costados, como dicen, del norte, del sur, del oeste y del este. Y ellos estaban preocupados. ¿Cómo puede ser que nosotros estamos en esta situación y si el Señor está durmiendo? Imagínense, ¿cómo no iba a estar durmiendo Jesús? Si Él también se cansaba. Él también. Aquellos que a veces estamos predicando de este lado, que por ahí vamos a hacer campaña, que vamos a hacer células, que acá, que allá, no nos cansamos. ¿Y Él qué venía haciendo? Venía sanando, venía liberando, venía predicando, y Él también se cansó. Y por eso en ese momento Él se durmió. Y dice que los discípulos decían, acá, en el 25, y vinieron sus discípulos, y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Señor, despiértate. ¿No te das cuenta que estoy pasando tormenta, que estoy viviendo circunstancias? Y vos a veces pensás, yo le hablo, yo oro, yo clamo y el Señor no me escucha. ¿Qué pasa, Señor? ¿Estás durmiendo? ¿No estás atento a lo que yo te estoy pidiendo? Y el Señor, ¿qué pasa? Él está durmiendo. Pero aunque Él esté durmiendo, Él se le va a levantar. Porque el diablo sabe que cuando se levanta un hombre de Dios, va a derribar la tormenta. Él tenía la autoridad para derribar la tormenta. Hermano, aunque se azote tu tormenta, se azote tu barca con la tormenta, con la circunstancia. Por ahí tu barca se está azotando con la circunstancia que está pasando en tu economía, en tu matrimonio. ¿Cómo está tu barca hoy? ¿Amén? Amén. Y Él le dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Sabiendo ellos que habían estado con Él, que habían estado experimentando todo lo que Él hacía, en ese momento ellos temieron. ¿Por qué? Porque ellos decían, en ese momento que se despertó la tormenta, ellos tan atemorizados que estaban, ni siquiera se dieron cuenta que estaba Jesús con ellos. Porque si ellos hubiesen percibido que estaba Jesús, no se hubiesen atemorizados. Y a veces las circunstancias de la vida, los problemas a nosotros nos azotan y no nos dejan ver que Jesucristo está a nuestro lado. Que Él se puede levantar como un león rugiente y Él puede hacer que esa tormenta, esa tempestad que está pasando, en el nombre de Jesús se sujete. Como cuando Él se despertó
Ellos clamaron, despiértate, despiértate. Y él al instante, con la autoridad que tenía, se sujetó la tormenta, se sujetó la tempestad. Y a veces nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, nos ahogamos en un vaso de agua y pensamos que esa circunstancia no lo vamos a pasar. Que el Señor, Padre Santo, ¿cómo puede ser que mi barca se esté azotando? No estás viendo mi economía, no estás viendo mi familia, no estás viendo mi enfermedad. Y le reclamamos, despiértate, Señor. Y el Señor, ¿qué le dijo? Hombre de poca fe, ¿no? Qué discernimiento nuestro Dios, sabiendo que ellos, en medio de esa circunstancia, Él le podía haber dicho, no, quédense tranquilos, pero Él los exhortó. ¿Por qué? Porque no había fe en ellos. Amén. Y Jesús no solo obraba en milagros, sino que era perfecto en la liberación. Las palabras que salían de Él, dice que aún los niños entendían el mensaje. Los niños captaban el mensaje de Él. Amén. Dice, Él sanó a la suegra de Pedro y se difundió la fama que él tenía, ¿no? Al sanar a esta mujer, porque todos se acercaban a él, todos corrían a él. ¿Qué hacemos nosotros para que se difunda la fama de nuestro Dios? Cuando Él hace un milagro en nuestras vidas, nos quedamos ahí en la barca, total ya pasó la tempestad, todo está en quietud, todo está en bonanza, estoy tranquilo. ¿O tiene que volver Jesús a permitir que se azote la barca contra los mares, contra los vientos, para que nosotros tomemos conciencia y podamos difundir su fama? Porque a veces Dios actúa en nosotros y nosotros nos quedamos quietos. Total, está todo bien, mi matrimonio, mi finanza o mi familia. Pero Dios siempre va a permitir que tu barca se azote. ¿Para qué? Para que tomes conciencia, para que lo llames, como decía el pastor recién. Nosotros dependemos de su presencia. Y a veces cuando todas las cosas nos van bien, ya no tenemos necesidad de orar. Ya no tenemos necesidad de venir a intercesión. Ya no tenemos necesidad de acercarnos a Él. Pero ¿qué hizo que los discípulos lo llamaran? ¿Qué hizo que clamaran, Señor, despiértate? La necesidad de que Él interviniera en ese problema. Porque ellos pensaban que iban a morir. Y a veces el Señor nos lleva a ese punto límite de pensar que lo estamos muriendo espiritualmente, que no me responde. Señor, está durmiendo. Se ve que mi barca se está azotando con este problema que está en mi vida, en mi familia. Aún en mi interior, que no puedo resolver. Y vos ves que la tempestad te sacude y te mantenés aún pensando, Señor, ya va a sobrar. Y la circunstancia persiste. ¿Pero por qué? Porque no hay una intimidad con Él. Él permite que las tormentas vengan a nuestra vida, que las circunstancias golpeen tan fuerte, hasta el punto de que a veces tengamos, hermanos, que postrarnos y clamar, y clamar, y clamar. Y ellos lo llamaban, Señor, Señor, despiértate. Y Él se despertó. Y el Señor, cuando se despierta, hermano, te va a defender como león rugiente, te va a defender como ese Dios que realmente es para nosotros. Porque Él no solo hizo el milagro de venir acá a la tierra, Él entregó su vida por ti, por mí. Pensás que Él no puede hacer que tus circunstancias se reviertan. Él todo lo puede. Por eso Él tenía la autoridad para sujetar la tormenta y la tempestad. Yo no sé si tu barca cómo se está moviendo en este tiempo, qué es lo que está azotando tu barca, pero tomate fuerte de la mano de Él. Amén. Aleluya. La barca, toma tu barca, y dice que Él se fue a tierra de los Gadarenos, donde Él empezó, ¿no es cierto?, a obrar, porque el diablo sabía que cuando Él llegara a ese lugar, Él iba a hacer tremendos milagros. ¿Por qué el enemigo siempre te impide a que pases al otro lado, que alcances a tomar eso? Porque sabe que cuando te despiertes y te levantes, el Señor te va a usar en gran manera. Él te va a usar en gran manera. Por eso en esta noche que estás dormido en tu barca, despiértate, hermano, en el nombre de Jesús. Satanás nunca va a poder venir en contra del Señor. Él nunca se va a poder levantar en contra de nuestro Dios. Él se va a levantar en contra de los hijos de Dios, porque sabe que contra Dios no puede. Entonces, ¿qué va a usar? Va a querer usar nuestra vida para poder dañar el corazón de Dios. Pero Él sabe bien
que solo Dios le puede dar permiso para que nos toque a nosotros. Según nuestra condición, según nuestra intimidad, según nuestro acercamiento a Dios, Él nos va a poder tocar, porque Él le va a dar permiso. Él le da permiso, Él no tiene ninguna autoridad sobre los hijos de Dios. Amén. Vamos, alégrese, hermano, alégrese con esta noticia. Amén. Aunque el Señor estaba dormido, dice que ellos exclamaron, ¿no? Y Él escuchó lo que ellos clamaban y Él despertó, ¿no? Y cuando Él despertó, dice que ellos, ¿qué tuvieron que hacer primero para que Dios se despertara? Primeramente nosotros como hijos de Dios debemos ser sinceros delante de Dios. Debemos reconocer que tenemos necesidad de Él, ¿no? Debemos reconocer que nosotros somos faltos delante de Dios, que hay cosas en nuestra vida que debemos reconocerle y entregarle a Él. La persona, hermano, que no reconoce las cosas malas que hay, las debilidades que hay en ellos o en uno, no podrá cambiar. No te podés acercar al Señor cuando no hay sinceridad, porque Él ya sabe tu interior, pero Él quiere que uno confiese, que uno declare la necesidad. Para que el Señor se levantara y despertara y pudiera detener esa tormenta, ellos tuvieron que reconocer que tenían miedo, que necesitaban que Él actuara en ese momento. Y a veces nosotros queremos actuar a nuestra manera, queremos darle una mano a Dios, queremos decir, no lo voy a molestar a Dios para que Él obre en esto, yo lo voy a hacer solo. Y es ahí cuando vienen las tormentas, se desatan, porque le damos lugar al enemigo que Él venga en contra. Porque si nosotros no dependemos del Dios Todopoderoso, de aquel que Él puede tomar los vientos y atraparlos y depositarlos, ¿cómo, hermano, no le vamos a entregar nuestro problema, nuestra situación? Amén. Y el Señor dice que Él se levantó. Él se levantó y le dijo y los reprendió: hombres de poca fe. Y es así cuando el Señor a nosotros nos habla, ¿no? Porque es ahí en el momento de la tempestad y de la tormenta, es cuando nosotros demostramos la fe que le tenemos a Dios. La comunión que hemos tenido todo el tiempo. Cuando una persona está continuamente en comunión con Dios, es una persona que se mantiene en alegría, se mantiene en gozo, se mantiene en seguridad. No hay tormenta que azote su barca, no hay tormenta ni que la mueva a su barca. Porque está en la plena seguridad de que el Maestro está a su lado, de que venga lo que venga, siempre Él va a estar para sujetar todo lo que se levante en contra. Amén. Y la comunión con nuestro Dios, como tenían ellos, pero en el momento que ellos pasaron la tormenta, fue ahí cuando Dios vio que a ellos les faltaba la fe. Quizás a nosotros cuando vienen esas circunstancias, cuando vienen esos problemas, ya no queremos venir a la iglesia, ya queremos quedarnos en casa, ya no tenemos la necesidad de orar, pero el Señor no me escucha, pero el Señor no me atiende. Pero es cuando ahí nosotros debemos golpear y golpear y golpear y llamarlo y despertarlo. Reconocer que tengo necesidad de Él, reconocer que solo no puedo. Ellos estando compartiendo todo el tiempo con Él, ellos no se creyeron que estaban superados. Al contrario, ellos temieron y lo llamaron porque sabían que al despertarlo, Él algo iba a hacer. Amén. Y a veces nosotros pensamos, ¿qué va a hacer Dios en esta circunstancia? ¿Qué puede hacer Dios si ya no hay nada que hacer? Ya está todo hecho, ya está todo terminado. Y es cuando ahí Él realmente quiere manifestarse. Él es especialista en manifestarse, en hacer las cosas que no son como si fuesen, en hacer las cosas malas, buenas. Él es especialista en convertir, en transformar, porque de Él depende todas las circunstancias. Y a veces dejamos que la barca se azote de acá para allá y ni siquiera tenemos ánimo para despertarlo. Y es así cuando nuestra barca se aleja, ¿no? Como así decirlo, del mar, del río de Dios, y se pierde. ¿Por qué? Porque en un momento, ¿no?, de tempestad, de dolor, de prueba, de lucha, como tú quieras llamarlo, hermano, de desierto, nos dejamos abatir y nos alejamos.
Pero cuanto más se agarraron fuerte de la mano de Dios, y ellos al ver que esa barca, se azotaba, ellos clamaron y le pidieron a Él su ayuda. Amén. Y dice así, reconocer, es importante reconocer. El problema no era la tempestad, no era la tormenta que se había levantado. El problema era que la presencia de Dios no esté con ellos. El problema de tu vida no es que estés pasando lucha en tu matrimonio, en la economía. No es el problema del SIDA, la droga, la delincuencia. El problema es si no tenés la presencia de Dios. Ese es el problema. Cuando no tenés la presencia de Dios, cuando no buscás la presencia de Dios, cuando no vencés tu carne para decir, yo me voy a arrodillar, yo voy a buscar y con las palabras que salgan de mi corazón, yo voy a despertarlo, yo voy a estar buscando su presencia. Ese es el problema de que el Señor no actúa cuando no buscamos su presencia. Y el problema de ellos no era la tormenta. El problema de ellos sería si Jesucristo no estaba con ellos en la barca. Pero la barca no se hundió, porque ¿quién estaba? Jesucristo. Él estaba con ellos. El problema de Pedro, cuando estuvo preso, que después el Señor no le envió el ángel. El problema de Pedro no fue estar en la cárcel. ¿Por qué no era problema? Porque estaba la presencia de Él con él. La presencia de Dios estaba con él. No era problema para Pedro. No tiene que ser problema para ti las cosas que vivís. El problema tiene que ser si no sentís su presencia. Si sabés que Él no está a tu lado. Ese es el problema. Y el problema de este mundo es, y de los cristianos también, de no levantarse con poder y autoridad, porque la presencia de Dios no está en plenitud con ellos. Amén. En medio de la necesidad debemos llamarlo. Debemos alabarlo. A Él debemos pedirle el poder para hablarle a los demonios, a aquellos que vienen en contra de nosotros. El problema de las circunstancias, ¿no? ¿Para qué? Nosotros debemos clamar su presencia, para que venga su poder, para que venga su autoridad en nuestras vidas. Hermano, Él le dio la potestad y el poder a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. ¿Te sentís débil? ¿Te sentís desanimado? Solo debes llamarlo. Solo debes buscarlo. Solo debes decirle, Señor, reconozco que te necesito. Dejar el machismo de lado, dejar el orgullo de lado, dejar la soberbia de lado, dejar la autodependencia de lado y reconocer que necesitamos de Él. Amén. Dios Todopoderoso, a Él sea la gloria. Aleluya. La tempestad se ha levantado en tu vida, los vientos se han levantado, pero hoy el Señor los sujeta. Hoy el Señor los sujeta. Todo aquello que se ha levantado en contra de tu vida, queriendo detener que pases al otro lado, que alcances ese ministerio, que alcances y te levantes como ese pastor, como ese cristiano evangelista, como aquel que ha de proclamar a las naciones. Hermano, hoy Dios va a derribar esa tormenta. Quizás está pasando una tormenta, ¿no? de circunstancia en la cual ni sabés de tantos problemas que tenés, ya no sabés qué hacer. Y agarrás y dejás que la barca se hunda. En vez de decir, Señor, levántate, te necesito. Despertate, Señor. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Que demostremos la necesidad de Él. Amén. Aleluya. Las circunstancias se sujetan bajo el poder de Dios. Las circunstancias, todo aquello que se levanta, no importa, aunque se levante un tornado, el Señor tiene el poder y la autoridad para sujetarlos. A Él sea la gloria. Es importante reconocer, siempre reconocer, mantenernos en humildad delante de Dios. No creernos que estamos superados. El enemigo siempre te hará creer, ¿no?, que te vas a hundir. Siempre. Parece que nuestros problemas son más grandes de aquel hermano. No, pero vos no sabés lo que yo estoy pasando. Y él siempre te va a estar hablando al oído. No, no vas a poder. No lo vas a alcanzar. Te vas a hundir. Siempre él va a estar perseverando en tu oído. Pero ¿qué oído tenés? ¿El carnal o el espiritual? Prestar el oído a Dios. Y Él te va a decir que tu barca no se va a hundir. Porque ¿quién está en tu barca?
el Señor Jesucristo. Amén. A Él sea la gloria. Seamos sinceros con Él y decirle: te voy a llamar, Señor. Te voy a llamar, te voy a llamar. Te voy a llamar, aún con mis pocas fuerzas. Aún, Señor, cuando sienta que mi barca se va a hundir, te voy a llamar. Voy a reconocer, Señor, voy a ser sincero delante de ti. Que aún las veces las pruebas, las tempestades, Señor, me superan. Y a veces, Señor, cuestiono, Señor, cuando estoy pasando necesidad. Estoy cuestionando, Señor, cuando siento que tú no me oyes. Pero te voy a llamar, Señor, te voy a llamar. Porque sé que aunque estás dormido te vas a despertar. Y cuando te despiertes me vas a defender. Y vas a demostrar, Señor, que tú eres mi Dios. Que tú eres el poderoso. Que tú vas a levantar a aquellos que se levantaron contra de mi vida. Te voy a llamar, voy a ser persistente, Señor. Oh, Espíritu Santo de Dios. Oh, hermano, que puedas entender esta palabra. Que Dios te pueda revelar que cuando la barca se quiera hundir, Él no lo va a permitir. Oh, porque Él está en tu barca. Si tú le dejas entrar en tu vida, si tú le dejas entrar en cada circunstancia que te toca vivir, si tú le dejas entrar en tu familia, primeramente en tu corazón, Él va a calmar esa tempestad. Oh, Señor, a ti la gloria. En medio de la tempestad, ese problema, esa situación, aún en valle de sombra de muerte, decía el salmista: no temerá mi corazón, porque tú estarás ahí como poderoso gigante. Oh, Señor, que esa palabra penetre en nuestro corazón, que esa palabra, Señor, se haga presente, Señor, en nuestra mente cuando estemos pasando las luchas, las pruebas. Oh, Señor, a través de tu palabra, Señor, es que, Señor, nuestra confianza, Señor, Padre, se alimenta, Señor, y vive, Señor, cuando tu palabra se hace real en nosotros, amado. Oh, aleluya. No sé cuántas barcas en esta noche se están tambaleando, hermano. No sé si te estás a punto de hundir, pero lo único que sé, que si Él está en tu barca, no te vas a hundir. No te vas a hundir, no te vas a hundir. Y si aún piensas que te estás hundiendo, llámalo, despertalo, que Él no te va a decir: déjame, al contrario, Él te va a decir: sí, hijo, ¿qué quiere que haga? ¿Qué quiere que haga? Él siempre te va a estar dando la oportunidad. Oh, Señor, aleluya. Él estaba dormido, Él se levantó. Él se levantó al escuchar el llamado de sus discípulos. Oh, precioso Dios, acude a Él, porque siempre Él estará dispuesto a resolver tus momentos difíciles. Amén. A que puedas pasar esas tormentas. Todos los cristianos, hermanos, debemos pasar esas tormentas, esas luchas. ¿Para qué? Para que podamos reconocer que solamente cuando Él está en nuestra barca se podrá detener esos problemas, esas circunstancias. Solo no vas a poder. Los discípulos solo no pudieron detener, no pudieron, por más que quisieron mantener el equilibrio, la barca. Ellos tuvieron que reconocer que tenían necesidad de Él. Y en un momento se dieron cuenta que Él estaba ahí. A veces el temor, a veces las circunstancias, a veces los problemas de la vida nos ciegan, nos hacen sordos, ciegos espirituales, sordos espirituales. No nos dejan ver que Dios está ahí para extender la mano. No nos dejan ver, superan nuestra mente, superan nuestro corazón. Y es ahí cuando realmente nosotros debemos pararnos firmes y llamarlo a Él. Y no esperar que te venga más viento, más tormenta y te sopla hasta el punto de que te aleje la barca de las manos de Dios. Al contrario, que ese problema, esa situación te puede acercar más a Él. Amén. Oh, aleluya. En esta noche, con la autoridad que Dios nos dio, hermano, decide al diablo: correte, porque te voy a pisar la cabeza. Correte, porque te piso la cabeza. Correte de mi circunstancia. Correte de mi economía. Correte de mi familia.
El problema no es el problema que tenés. El problema es si no está contigo el Señor. Amén. Ahí debes asustarte cuando estás pasando problemas. Si Él no está contigo en ese problema, ahí, valga la redundancia, ahí tenés que temer. Porque más vale, ¿no?, que, como dice siempre el pastor, que nos persiga el hombre, que nos persiga el diablo, pero no que te deje de lado Él. No que Él no te escuche. Porque el Señor dice que es grande en misericordia y bondad. Pero un día el Señor, Él ha venido a esta tierra. Dice que Él ha venido como Salvador, pero un día Él va a venir como juez. Amén. Y nosotros debemos estar preparados, debemos estar confiados. ¿Y qué hace que nuestra confianza se aumente? En los tiempos de tempestad, los tiempos de problemas, los tiempos que se azotan nuestra barca de acá para allá. Y ahí es cuando realmente nosotros vamos a demostrarle a Dios si le tenemos esa confianza y esa seguridad. Ahí cuando realmente el cristiano demuestra si realmente se mantiene firme. No importa cómo empezamos el Evangelio, pero cómo lo vamos a terminar. Amén. Y lo tenemos que terminar en victoria. Amén. No hay milagro, no hay problema que se resuelva en tu vida, no hay puerta que se pueda abrir, no hay circunstancia que se pueda revertir, no hay enfermedad que se sane si no lo llamas a Él. Si no lo llamas a Él. No vas a poder terminar lo que empezaste, no vas a poder concretar lo que soñaste si no lo llamas a Él. Si lo llamas a Él, Él te va a dar la victoria. Amén. Si lo llamas a Él, Él te va a dar la directiva. Si lo llamas a Él, el margen de error cada vez va a ser más chico. Si lo llamas a Él y depende de Él, tu barca no se va a hundir. Amén. No se va a hundir. No se va a hundir porque ¿quién está en tu barca? Dale un fuerte aplauso a Él.